Buenas tardes. Esto lo presentamos en abril, que básicamente fue este ensayo de Impela que se presentó en el Congreso Americano y se publicó en la New England. Y la hipótesis de trabajo es si el Impela más el manejo estándar versus manejo estándar en pacientes con infarto y elevación del ST con shock cardiogénico es capaz de reducir la mortalidad. ¿Qué es el manejo estándar? Es el tratamiento que está vinculado a la revascularización, la ventilación y el uso de drogas vasopresoras y de inotrópicos. Y este fue el resultado, ¿no? Digamos, el Impela redujo un 26% en términos absolutos la mortalidad total a 180 días en este grupo de pacientes. Y estos son los eventos adversos. Básicamente, los pacientes que estuvieron expuestos a la rama Impela tuvieron más eventos adversos, sangrado 2 veces más, isquemia 5 veces más, diálisis 2 veces más. No alcanza la significación estadística para ACV y tuvieron casi 3 veces más sepsis. Y acá nos habíamos plantado en ese momento, ¿no? La discusión tenía que ver con estos puntos. Nos preguntábamos si hay beneficio neto, teniendo en cuenta que el número necesario a tratar era 8 y el número necesario a dañar es 6, por el estado neurológico de estos pacientes. Otra pregunta fue cuál es el mecanismo de beneficio a pesar de los eventos adversos. Y otra pregunta fue si esto es un resultado definitivo o hace falta más estudios, o en todo caso es ético o antiético hacer más estudios. Nos habíamos quedado en el Ateneo con esto, que en cuanto al beneficio neto sí, porque lo que estamos reduciendo es muerte total. En cuanto al mecanismo de beneficio, esto también lo habíamos discutido, ¿no? Esta es una curva de presión-volumen en pacientes que tienen shock y están tratados con ECMO. Uno sabe que cuando usa ECMO, en la medida que aumentamos el soporte, aumenta la poscarga y eso podría aumentar el tamaño del infarto. Sabemos que los IECA son beneficiosos en pacientes con infartos grandes porque bajan la poscarga y hay alguna información proveniente de estudios en animales en donde el Impela sí reduce el tamaño del infarto. Y este es un subestudio del Danker Shock que se publicó en La Llama en octubre. Y lo primero que se ve a la izquierda es que los pacientes tratados con Impela tienen un clearance de láctico más acelerado y sostenido a lo largo de las horas con respecto al tratamiento convencional. Otra cosa que se observa en la figura de la derecha es que los pacientes tratados con Impela tienen menos dosis de inotrópicos y vasopresores. Eso se ve en la curva naranja, ¿sí? Eso es marcado prácticamente hasta las 24 horas, a partir del cual ahí sí aumenta el uso de estas drogas, probablemente porque se empiece a plantear una estrategia de destete de la asistencia. Entonces, posiblemente esto puede estar significando de que el uso de menores dosis de vasopresores inotrópicos se asocie potencialmente a menos cardiotoxicidad. Ahora le voy a mostrar lo que sería la histología del evento primario, basándome en algunos comentarios que se hicieron en el Congreso Europeo de Cardiología último, que fue un comentario que más que nada lo planteó el primer investigador del estudio del ECMO. Lo primero que se destaca es que la mortalidad a 30 días en el grupo control es similar a, digamos, a lo que se ve en otros estudios. Pero hay algo que sí llamó la atención, es que los pacientes en el grupo control tuvieron 3 días de mediana de unidad coronaria. Y a eso algunos le llaman sesgo de tratamiento.
Es decir, como es un estudio abierto, la intensidad del tratamiento en todo sentido fue diferencial, fue diferente y hubo más soporte en general para los que tuvieron con Impela. ¿Qué dicen ellos? Que esto es inédito. Ningún estudio de shock cardiogénico tiene una mediana de internación en UCIC tan corta. Otra cosa que también destacan y que llamó la atención es, digamos, cómo la tasa de eventos en el grupo control, ¿sí?, aumenta, digamos, en forma diferencial también en el grupo control. Desde el día 30 al día 180 hay un aumento de 12%. Y ahí también surge otro interrogante, y es, ¿estos pacientes quedaron tan mal, quedaron con tan poca reserva miocárdica y tuvieron muchos eventos? ¿O por ahí lo mismo que aplica el sesgo de tratamiento a 30 días también se ve en el seguimiento? Entonces acá cabe la pregunta potencial, ¿no? Si el Impela es superior al control o si el control es peor que el Impela. Un punto de interés es esto, el requerimiento de diálisis. Ya habíamos dicho que los pacientes tratados con Impela tienen 2 veces más diálisis que el grupo control. Esto es lo que escriben los autores en el paper original, que posiblemente este efecto esté mediado por el riesgo competitivo. Algo que acá a lo largo del año en los Ateneos se trató y se destacó varias veces, el doctor Rossi, el doctor Cajide, el doctor Belsiti también. Y esto se podría explicar por estos. Los pacientes que están en la rama Impela tienen más sobrevida, ¿sí? Tienen como una especie de sesgo del superviviente y por lo tanto están más expuestos a otros eventos, por ejemplo la diálisis. Cuando pasa esto, un poco hay que mirar qué pasó en estudios previos, y este es un estudio observacional que comparó Impela contra balón, más de 3.000 enfermos, observacional con Propensity Score, ¿sí? Hay que recordar que Propensity corrige por las variables conocidas, pero está lejos de la randomización. Y un poco lo que muestra es lo mismo, que los pacientes en el grupo Impela tuvieron 2 veces más diálisis que los que tuvieron balón. Y acá, esto fue en noviembre, se publicaron datos renales del Danker Shock. Lo primero que se ve es que el grupo Impela tuvo más insuficiencia renal aguda, y lo segundo que se ve, acá utilizaron una metodología para corregir por eventos competitivos. Esto es algo que lo explicó el doctor Rossi previamente, que es el método de Gray. Y básicamente lo que se concluye después de este análisis es que los pacientes sometidos a Impela tienen un 66%, 67% más de requerimientos de diálisis, es decir, que el aumento del riesgo es real. Algo importante es cuál es el efecto del Impela sobre la mortalidad. Lo primero que hay que decir es que el efecto beneficioso de la herramienta se manifiesta en los pacientes que tienen insuficiencia renal y en los que no, así como también en los que dializan. Fíjense que globalmente uno puede decir que hay una reducción en términos relativos del 50%, tanto para los que entran en falla renal como para aquellos que dializan. ¿Cuáles fueron los predictores de insuficiencia renal aguda globalmente en todo el ensayo? Bueno, son estos, son conocidos y tienen que ver con la severidad del shock. Y particularmente en el grupo Impela están más que nada vinculados a el funcionamiento del aparato y la hemólisis. Esto le pregunté al primer autor, al doctor Moller, ¿no? Estas tres cosas ahora la semana pasada, si básicamente todos los efectos eh, estaban mediados por la hemólisis. Otra cosa que le pregunté es si uno puede ajustar el aparato, el funcionamiento, ¿no? Y de alguna manera puede mantener el soporte hemodinámico y minimizar los efectos renales. Y otra cosa que le pregunté es si él tenía alguna experiencia con el uso de aptoglobina para tratar la hemólisis. Saben que hay algunos metaanálisis que sugieren que el uso
de aptoglobina podría ser beneficiosa, porque el problema de la hemólisis es que la hemoglobina libre, que digamos que se libera cuando hay hemólisis, es lo que genera la necrosis tubular aguda. Y justamente la aptoglobina se pega a la hemoglobina libre y puede potencialmente reducir la hemólisis. El, digamos, el experto respondió que sí, que la mayoría de los eventos están vinculados a la hemólisis. Lo segundo, que es muy difícil poder articular digamos, el manejo hemodinámico y la reducción de la hemólisis, que como que es muy difícil poder lograr esto. Y lo tercero, que él piensa que la aptoglobina no parece ser útil en estos casos. Y ya vamos terminando. eh, Nos quedamos con esto. Si es un resultado definitivo o más estudios, quiero contarles que este año en Estados Unidos se planeó este estudio, que es el Recover 4. eh, También es el Impela contra grupo control en pacientes con shock postinfarto en Estados Unidos. Y este estudio fue detenido prematuramente después de incluir solo 5 pacientes, justamente porque el comité de monitoreo de evento consideró que era antiético. Sin embargo, hay un estudio francés también randomizado en la misma población, multicéntrico, multinacional en toda Francia, y esto es lo que figura en la página, como que está activo. Y le pregunté al autor principal que me respondió ayer que el estudio está en curso, a pesar de que tienen dificultades financieras y que, digamos, el financiamiento que hay es académico, pero que ya reclutaron 25% de la población y esperan poder terminarlo. Así que bueno, con esto terminamos, digamos, las novedades de Impela y estamos abiertos para la discusión. Bueno, abrimos los comentarios y la discusión. No sé quién quiere comentar algo. La verdad que muy lindo, Aníbal, te felicito. Yo me quedo con todo lo que vos dijiste y en el europeo el año pasado Tiele tuvo una controversia con Mollens y un poco chicaneándolo, muy divertido, la verdad que los tipos tienen muchos trabajos publicados juntos, evidentemente se ve que tienen una relación porque se chicanearon demasiado, diría. Pero en un momento él muestra los datos que mostrás vos con diálisis. El tipo dice, pacientes en shock cardiogénico, 3 días de internación en cuidados críticos, 4% de cosas del grupo control. Le dice, ¿ustedes los mataban a los pacientes en el grupo control? O sea, como que le decía, a los del grupo Impela, como se los cuidó demasiado y ponía un poco en tela de juicio qué es lo que había pasado con el cuidado de el grupo control. Entonces, porque él decía como que los resultados, no solo en cuanto a mortalidad, difieren mucho de todos los estudios previos, sino que también los resultados en cuanto que no es que le fue mucho mejor, sino que le fue mucho peor al grupo control. Entonces, o sea, es como que él ponía un poco el foco en eso. Aníbal, ¿algún comentario de eso? No, no, una pregunta, sí, dos cosas. No, está bien. Fíjate qué interesante que es lo que dice Nacho, ¿no? Es lo que dice Nacho, sí. Vos comentaste que a lo mejor los del grupo control estaban muy controlados, muy protegidos. Y Nacho dice, a lo mejor estaban poco protegidos. No, 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 estamos coincidiendo con A Nacho. ver, ¿vos Acá, decís que estaban muy protegidos o poco no, 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 protegidos? no. Acá hay una coincidencia con Nacho y lo voy a reflejar en la A curva. ver, a ver. No, pero más Fíjense, allá de la curva, el comentario olvídate de la curva, el comentario de los autores. Decían que el grupo control estaba más protegido que lo habitual o menos protegido que lo habitual. no, no, En este estudio. no, no. Vamos a A ver, retomar lo que a dijo ver. Nacho para tratar de clarificar la idea. Este comentario lo hizo el primer autor del trabajo de Balón y de ECMO, que es un comentario negativo hacia el trabajo. Lo que Sí, dice él es que los pacientes en el grupo control, los que no tenían Impela, no recibieron los mismos cuidados. Eso es lo que dice. ¿recibieron más o peor cuidado? Menos En cuidados, este estudio. menos cuidados.
O Entonces, sea que no hay en ese punto, a todos veces, dicen que están mal cuidados. a veces es difícil No, está bien, está una correcto. métrica, pero fíjense este dato, Doc, Sí, no, que, coincido. a ver, en el grupo control estuvieron 3 días en USIC, eso es muy poco. Y fíjense este dato también. Miren esto, acá están las dosis de inotrópicos. El pico de dosis de inotrópico en el grupo control está a las 6 horas y después empieza a bajar. Eso también es llamativo. De alguna manera son marcadores que podrían estar reflejando de que la intensidad del tratamiento fue diferente, fue diferencial. ¿A quién se los trató más? A los del grupo Impela. Y bueno, y eso, digamos, de Pero alguna manera con permite, inotrópicos, decís, con inotrópicos. bueno, sí, Pero con diálisis, lógico, si tienen más tiempo de evolución y los otros se mueren antes. Si se mueren, va a haber menos diálisis. Puede ser. A ver, si uno dice, a ver, si con el Impela sobreviven más, ¿quién se va a morir más por infección respiratoria? ¿Lo del Impela o el control? Lo del Impela. Todo es así. No, pero está bien, no importa, no voy a yo a eso. Con respecto al autor, ¿hizo algún comentario de por qué este estudio duró 6 años? Porque eso puede haber afectado es poco frecuente un estudio de 6 que se haya hecho a lo largo de 6 años. sí, el estudio se hizo 12 años. 12 años, 12 era años. peor todavía. Sí, a ver, ¿Y qué comentario hizo el autor sobre este tema, sobre este no, punto? sobre eso hay un montón de comentarios todos negativos, porque el estudio ese se planeó inicialmente para hacer en un país, después hicieron un montón de enmiendas, pero, digamos, ahí aparece un segundo país, después aparece un tercer país, es decir, ahí los comentarios son todos negativos. Tu sentir, Aníbal, tu sentimiento, ¿es que el Impela ayuda, deberíamos incorporarlo y en alguna medida es costo efectivo A mí me con parece las que sí, limitaciones que tiene nuestro país? a mí me parece que por lo pronto, por más de que hagamos todos estos análisis, el estudio termina siendo positivo, el número necesario a tratar es muy importante, es muy significativo, bajó la mortalidad. A mí me parece que mortalidad a 180 días como punto final es más importante que al mes. Es más importante, tiene otra envergadura para mí. Eh, de modo que yo estoy posicionado más en favor del resultado. A mí me gustaría tener el Impela en el hospital. Estuvo muy buena la presentación, Aníbal. Una pregunta. A mí sigo pensando que el fenómeno del riesgo competitivo es lo que, para mí pesa más el riesgo competitivo por el tema de que tuvieron más diálisis el grupo con Impela que el hecho de un trabajo que usó que presentaste vos, que hizo una corrección artificial. Me parece que pesa más el tema del riesgo competitivo. Ahora, en la población, nosotros sabemos que la utilización sistemática del balón en el shock no dio resultado en el estudio de Thiele, por ejemplo, que era el Shock Trial 2, creo que era, si no me equivoco. Pero acá no se usó nunca el balón. Pues una cosa es la utilización sistemática de una técnica, pero la utilización, digamos, seleccionada de una técnica que sabemos que actúa sobre la función ventricular, no parece ser muy distinto el efecto que lo que produce el Impela. La cuestión hemodinámica, me refiero, ¿no? Y ahí ni utilizaron en el grupo control ese tratamiento. La pregunta es si usando el balón no hubiera sido similares los resultados que usando el Impela, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo con el abordaje, pero bueno, ellos, verdaderamente los europeos, al balón lo han bajado de categoría y también hay que decir de que ahora está en marcha un estudio con balón en pacientes con shock, pero por insuficiencia cardíaca, ¿sí? Es un trabajo randomizado, es balón contra drogas en pacientes que tienen shock, no por infarto, sino por insuficiencia cardíaca progresiva. O sea que como que es medio contradictorio, digamos, No. lo que se piensa del balón. Y hay trabajos de ECMO que compararon balón o Impela en el ECMO y los resultados fueron mejores con el balón.
Esos trabajos no son randomizados, ¿no? Bueno, Son César, ese es observacionales. el estudio que mostré acá para la diálisis, Ah, ¿no? bueno, no sabía. Fíjense que este estudio, yo les conté acá lo que pasó con la diálisis, pero básicamente, digamos, los resultados también se aplican para mortalidad. O sea, los pacientes con balón vivieron más. Esto es un estudio observacional y con un propensity. Aníbal, ¿Esto? No, 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 esto es Impela contra balón y acá hay todo un set de distintos eventos, muerte, revascularización, ACV, pero básicamente si uno mira globalmente casi todo favorece a balón, pero este es un estudio observacional, ¿no? es, Si no tenemos un estudio que a los 180 días demuestre que hay menos muertos, vamos a seguir dando vueltas sobre este tema y va a ser imposible. ¿Por qué? Porque el análisis según los tiempos de exposición y de todo eso es complicado. No sé, yo coincido, me parece que vos coincidías también un poco en ese sentido. Sí, sí. Necesitamos un estudio con suficiente cantidad de pacientes que digan, se murieron menos a los 180 días y la diferencia fue significativa. ¿Vos Sí, crees sí. que habrá alguna vez algún estudio de esos? A ver, esto también es otra forma de sostener lo mismo, ¿no? Uno sabe que el Impel aumenta la diálisis. Bueno, pero acá, aún en los pacientes con diálisis, también hubo reducción de eventos. O sea, la magnitud del efecto se preserva, ¿no? No hay interacción. Pero interesante también es cómo se posiciona la comunidad médica en el aspecto ético. Tenemos en Estados Unidos gente que suspende el ensayo porque lo considera antiético, randomizar, y gente que en Europa, ahora en tiempo real, porque esto de ayer, sigue randomizando. Es interesante esto, ¿no? Aníbal, Ahora, ¿cómo lo suspendieron con 5 pacientes? Es No, insólito. no, el trabajo ese ya, digamos, ya había empezado a enrolar hace un tiempo y cuando sale el trabajo este, el de la New England, ahí lo detienen. Pero los franceses siguen enrolando. a ver, voy a Digo, empezar yo voy a empezar por el final. ¿Está todo dicho o no? Creo que no está todo dicho, que hay un montón de cosas por decir. Vamos a ponerlo esto en contexto. Hay un montón de estudios con balón y con ECMO. Con ECMO hay 3 estudios randomizados y ninguno de los 3 dieron y seguimos usando el balón y el ECMO. O sea, que una cosa es el resultado de los trials y la realidad es que se sigue usando. Cuando Thiele y Mollens discuten, uno le dice al otro, ¿qué? ¿Vos un paciente en shock no le pondrías un ECMO? Dice, este paciente dice, bueno, no, pero tal vez en ese paciente, y no le dice no categórico, le dice, seguiría usando el ECMO, aunque el estudio es negativo. Este estudio dio positivo. Entonces, más allá de todo los peros que podamos poner, de los otros con estudios claramente negativos, este da positivo. O sea, que es algo que resulta interesante, no cabe duda. ¿Y qué cosa tiene diferente este estudio también? La población que tiene. La población es una población mucho más depurada desde todos los pacientes son shock, posinfarto, o sea, todos pacientes en shock, posinfarto por compromiso del ventrículo izquierdo, sin complicaciones mecánicas, o sea, donde era un shock posinfarto puro, por disfunción ventricular. No es donde no hay pacientes que tengan insuficiencia mitral, ni complicaciones mecánicas, ni otro. Entonces, creo que también la misma pregunta que nos hacemos para shock en general, donde shock es una definición muy amplia, hay que empezar a hacérsela para cada tipo de shock y en cada estadio de shock. Porque primero es cuál fue la etiología del shock y después vamos a discutir si fue el shock en el momento justo o no muy temprano o no muy tarde donde se necesitaba la asistencia. Entonces, creo que lo único que hace esto es ponernos una herramienta más que creo que es muy interesante y que me encantaría tener y abrirnos un montón de interrogantes para cada uno y para otros tipos de shock y otros momentos de la evolución del shock. Entonces, creo que va a haber un montón de trabajos en el futuro, no es que no va a haber ninguno, creo que tiene que haber un montón de trabajos más. Nacho, una cosa importante de la población es que en ese trabajo no se incluyeron pacientes con paro, con reanimaciones prolongadas. Eso es fundamental porque más o menos el 25% de las muertes después de un shock cardiogénico es muerte cerebral. Entonces,
ahí sí hay una diferencia muy marcada entre el estudio positivo de Impela, que solo incluía pacientes con paro, pero paro intrahospitalario y muy cortito, mientras que en el estudio de ECMO el 80% había tenido paro. Entonces ahí, indudablemente, digamos, el efecto del ECMO, en este caso de la herramienta, se diluye si hay muerte por otro lado, si la muerte va por un mecanismo que va más allá del shock cardiogénico. Voy a tomar un concepto del doctor Belciti, que yo también estoy de acuerdo con esto, ¿sí? Eh, Esto es un análisis, es un factor de corrección, pero también, digamos, después de esto no sé si uno puede descartar de plano que no hubo un efecto ahí competitivo, ¿no? Que también, como dice el doctor Cajide, viven más y pueden tener más sepsis, pueden tener más sangrado, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, el Impela es una herramienta que se coloca en sala de hemodinamia, lo hace un hemodinamista. Por lo que estuve hablando con la doctora Agatielo, la técnica de colocación es bastante sencillo. Puede entrar por vía femoral o por vía axilar, ¿sí? Y es un catéter que ingresa, atraviesa la válvula aórtica y expulsa sangre desde el ventrículo izquierdo en forma directa hacia la aorta, ¿no? Entonces lo que provoca es una descarga ventricular. Hay que tener en cuenta que hay algunas contraindicaciones naturales que son la enfermedad valvular aórtica, las prótesis aórticas, la enfermedad propia de la aorta, ¿no? El trombo, también intracavitario, son contraindicaciones específicas para esta herramienta.